Hola Verónica, oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para venir a conversar hoy día un poco lo que es tu perspectiva del feminismo. Y para que entremos como rápidamente en el escenario, me gustaría preguntarte, dado que normalmente en lo cotidiano escuchamos hablar o leer sobre lo que es feminismo, pero desde la perspectiva tuya como especialista, ¿qué es lo que nosotros deberíamos entender por este? Hola a todos y todas los que nos van a ver. Primero, Eduardo, gracias por la invitación. Me parece importante poder hablar sobre estos temas de salud mental y feminismo, sobre todo en este contexto en el que estamos. Y respecto a tu pregunta, ¿qué es el feminismo? Es una pregunta bien compleja, pero así como de manera sencilla, te podría decir que es un movimiento sociopolítico que busca, en el fondo, luchar o acabar con el patriarcado, el sexismo y la opresión. Hay que pensar que hay mucha gente que cree que el feminismo consiste única y exclusivamente en mujeres que quieren obtener los mismos derechos o ser iguales que los hombres. Y la mayoría de la gente que cree esto también cree que el feminismo es un movimiento anti-hombres. ¿Ya? Esto también es importante tenerlo en cuenta porque refleja de alguna forma una comprensión un tanto errada y que refleja que la mayoría de la gente que se informa sobre el feminismo es a través de los medios de comunicación de masas que son en sí mismos también patriarcales, ¿vale? Por lo tanto, esta visión errónea que hay del feminismo, ¿no? Como ya decía, como un movimiento anti-hombres, conlleva también a la visión errónea que implica que los espacios donde hay mujeres inherentemente serían espacios libres de sexismo o de patriarcado cuando no necesariamente es así. Yo personalmente me adscribo a esa visión, como te digo, que implica una lucha del movimiento feminista más en contra de un sistema, ¿no? Un sistema, en este caso, patriarcal y capitalista, más que la búsqueda de la igualdad, porque básicamente la búsqueda de la igualdad respecto a los derechos con los hombres también es una búsqueda de igualdad en un contexto que no necesariamente es bueno para todos y para todas. Por lo tanto, yo considero y me ascribo más a esa visión de una lucha en cuanto a un sistema que en el fondo nos suprime principalmente a las mujeres, pero que también en parte puede oprimir de manera diferente a hombres y también a disidencias sexuales. Oye, perfecto, Verónica, muchas gracias. ¿Y tú nos podrías comunicar un poco, comentar cómo surge este movimiento, darnos una pincelada de contexto de cómo surge? También es complejo situar cuándo surge como movimiento feminista, pero podríamos decir que en el caso del norte global, en el caso de Europa, podríamos situar el nacimiento del movimiento feminista en dos procesos históricos muy importantes, que es la Revolución Industrial y también el Renacimiento. Hay que pensar que esos dos procesos históricos implican como un cambio de vida, de organización social, laboral, política, que de alguna manera conlleva a que haya un cuestionamiento también en los derechos que las mujeres van obteniendo en ese momento y también en darse cuenta de la ciudadanía tardía que tienen las mujeres respecto a los hombres. Entonces, en ese momento que vendría siendo así como el siglo XVIII, por poner una fecha, muchas mujeres comienzan a organizarse, surge un fuerte sentimiento de igualitarismo respecto a los hombres y de la vindicación de ciertos derechos de las mujeres, principalmente en los círculos más intelectuales, ¿ya? Podríamos decir que esa es la primera ola del feminismo en el norte global. Luego hay una segunda ola que tiene que ver con todo el proceso de la etapa sufragista, ¿no? La obtención del voto universal, de ciertos derechos civiles y de ciertos derechos a la educación. Y por último, la tercera ola podríamos decir que es ya el feminismo más contemporáneo, donde encontramos algunas obras como icónicas como El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Eso respecto al norte global. En cuanto a Chile específicamente, podríamos decir, y también, insisto, es difícil situar como una fecha concreta de cuándo surge. Hay que pensar que previo al colonialismo y la invasión española, en el caso del pueblo mapuche había una fuerte tradición feminista también en su cosmovisión. Sin embargo, podríamos decir que en el siglo XIX comienzan las primeras manifestaciones feministas, surge también el primer movimiento obrero de mujeres en Valparaíso específicamente, lo que también conlleva en ese momento al primer sindicato
de mujeres en Chile. Y paralelamente a eso también se logran algunos accesos de mujeres a la educación superior. Es cuando, por ejemplo, Eloísa Díaz también ingresa a estudiar medicina, que fue la primera mujer, ¿no?, que se tituló como médica en Latinoamérica. Luego, a comienzos del siglo XX, también hay y destacan algunos cambios de la mujer respecto a algunos ámbitos como la cultura, la política y lo laboral, pero siempre, al igual que en Europa, siempre en la clase más bien aristocrática. ¿Vale? En los círculos más intelectuales. Luego también, como un hecho importante y siempre situándolo como la primera ola feminista en Chile, también destaca, por ejemplo, la creación del movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile en el 1935, que también luchó por el tema del voto femenino. Eh, Luego también podríamos decir que la segunda ola la podemos situar ya post dictadura, hay que recordar, ¿no?, cuánto el movimiento de las mujeres por la vida, también este eslogan que era democracia en el país y en la casa, que eran mujeres básicamente que luchaban no tan solo por los derechos humanos de ellas mismas, sino que de toda la sociedad en ese momento. Y luego ya la tercera ola es más bien ya el siglo XXI, ¿no? Los movimientos estudiantiles, el movimiento universitario que hoy en día todavía están en funcionamiento y que ya está más enfocado en temas de acceso, por ejemplo, a la educación superior, autonomía reproductiva, también todo lo que tiene que ver con el techo de cristal, lo que pasa en el contexto laboral, entre otras cosas. Pero para hacer un contexto, podríamos decir que esos serían como las olas del movimiento feminista, tanto en el norte global y en el caso de Chile. Oye, súper bien, muchas gracias, Verónica. Oye, y entendiendo a propósito también todo lo que tú nos estás comentando de la historia, digamos, involucrada en lo que es un movimiento y la conceptualización, por lo tanto también, que ha ido ganando fuerza y por lo tanto también tensiones internas, ¿no? Distintas visiones respecto de cómo entender un cuerpo conceptual relativamente común. Pensando en esto más o menos y entendiendo que también un poquito nos lo comentaste al principio, pero ¿cuál sería tu visión sobre los principales conceptos y cuáles son las perspectivas fundamentales y demandas fundamentales del movimiento y visión feminista en este momento? Mira, con respecto a los conceptos, a los principales conceptos, siempre es complejo decidir cuáles son como lo principal, en este caso de la teoría feminista en general es una teoría es muy compleja de entender, es complicada, digamos, tiene muchos matices y también hay que entender que hoy en día, y de hecho es algo que se reivindica mucho, de hablar de feminismos, ¿no? De que diferentes tipos de feminismo, también obedeciendo al contexto histórico, político y económico en el que se desarrollan, ¿no? Hoy en día hablamos abiertamente de un feminismo decolonial, que es una corriente que surge principalmente en América Latina, del feminismo gitano, del feminismo blanco, que es principalmente del norte global, del feminismo islámico también, y cada uno tiene sus diferentes demandas y sus diferentes conceptualizaciones. Sin embargo, si me pregunta a mí cuáles para mí son los principales conceptos, yo creo que hay una triada en el feminismo que yo creo que es fundamental para entender de qué va esto. Y yo creo que esos son, por una parte, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Hay que pensar que el patriarcado, que es principalmente en lo que está como la base, ¿no?, de lucha del feminismo, no es una externalización muchas veces como se entiende del capitalismo, sino que más bien es el sistema en sí mismo. Ya el capitalismo no puede funcionar sin el patriarcado, ¿vale? Ambos se alimentan, digamos, mutuamente. Y el colonialismo cumplió en su momento, y bueno, y sigue cumpliendo un rol fundamental, porque gracias al colonialismo, este sistema patriarcal y capitalista se pudo universalizar. Entonces, hay que pensar que tanto el capitalismo como el patriarcado se han configurado como dispositivos de opresión que naturaliza la superioridad del hombre heterosexual frente a la mujer y frente a otros hombres que son más débiles en la jerarquía social, y basándose en esta jerarquización, organiza este sistema el reparto del trabajo y también de la distribución de la riqueza en el mundo. Por lo tanto, son conceptos que
yo diría que rotundamente están a la base del feminismo y están a la base de lo que sirven de alguna forma para entender hacia dónde va, cómo nace el feminismo y hacia dónde va. Eh, yo creo que también otro concepto interesante tiene que ver con el de interseccionalidad. Ya la interseccionalidad hoy en día está muy en boga, sobre todo en ciencias sociales. Eh, Hay que entender que la interseccionalidad se entiende actualmente como, como el proceso, ¿no? Que nos ayuda a entender que hay ciertas categorías sociales que pueden generar opresión o ciertos privilegios. Hay que pensar que la interseccionalidad como concepto teórico y práctico no es un aporte del feminismo negro, básicamente porque de alguna manera estas feministas querían dar cuenta que la raza de alguna manera generaba cierta opresión. O sea, no es lo mismo una mujer blanca, la desigualdad que vive una mujer blanca, ¿no? Que una mujer negra, por ejemplo, o que una mujer negra y pobre. Por lo tanto, hoy en día actualmente el concepto de interseccionalidad se utiliza en el fondo para dar cuenta de cómo ciertas categorías sociales, como puede ser la raza y la clase social, van generando ciertas opresiones o ciertos privilegios. Por lo tanto, yo creo que esos conceptos para mí son muy importantes porque eso nos da cuenta que el feminismo también no es uno solo y que las banderas de lucha de un feminismo en un territorio particular pueden ser otras diferentes, ¿no? De hecho, en un mismo territorio, las mujeres que han tenido mayores privilegios, por ejemplo, y que han podido obtener educación superior y que hoy en día están trabajando, se habla mucho en Chile, por ejemplo, del techo de cristal, son mujeres que no pueden acceder a cargos directivos, pero por otra parte tenemos a otro tipo de mujeres que desarrollan un trabajo que es más bien doméstico y que no han podido tener acceso a educación y por lo tanto sus demandas y como ella entiende el feminismo es totalmente diverso y diferente a estas otras mujeres, básicamente porque hay un tema de clase también que condiciona esta visión. Por lo tanto, para mí, esos son los principales conceptos. Eh, y entiendo que el feminismo, o yo por lo menos entiendo el feminismo como algo que tiene que ser necesariamente anticapitalista, anticolonialista y antirracista. Eh, Respecto a las demandas que me preguntabas también, me salto a esa pregunta para que no se me olvide. Eh, las demandas, como ya te decía, van variando, ¿no? Van variando de acuerdo al territorio, de acuerdo al momento histórico, pero sí que es verdad que hay ciertos como fenómenos sociales y ciertos problemas sociales que se van repitiendo siempre. Obviamente el movimiento feminista en Chile siempre tiene dentro de su agenda el hecho de poder vivir una vida libre de violencia física, psicológica, económica, sexual, política. También tener una autonomía reproductiva, todo lo que tiene que ver con la lucha, por ejemplo, del aborto, de la anticoncepción, etcétera. Tener acceso a un trabajo decente, la ley de migración, por ejemplo, derecho humano, todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda digna, el trabajo reproductivo, lo que ya un poco comentaba, ¿no? Del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, que en Chile todavía lo hacen principalmente las mujeres. Y, por ejemplo, y bueno, y también tener acceso a la educación y a una educación con perspectiva de género. En general, yo diría que principalmente estas son algunas de las demandas del movimiento feminista y que si nos damos cuenta también muchas de ellas nos afectan principalmente a nosotras las mujeres, pero que sin duda alguna también tienen repercusión en la totalidad de la población. Y eso también es importante destacar porque también nos alejamos de la caricatura muchas veces que se plantean en los medios de comunicación o en la población en general, de que el movimiento feminista es un movimiento de mujeres y para mujeres, cuando en realidad hay una visión mucho más bien de sociedad, ¿no? De tener un impacto no tan solo en las mujeres, sino que también en los niños, en las niñas, en las personas mayores y también en los hombres. Por lo tanto, yo creo que es una visión mucho más compleja de lo que muchas veces se da a conocer. Oye, Verónica, precisamente respecto a lo último que tú nos estás comentando, ¿cuál es la eh, idea implícita de sociedad que está en tu versión del feminismo? Em, es una visión bien bonita del feminismo respecto a la sociedad. Yo creo una visión como bien amable respecto a todo. Yo creo que, como te digo, se ha generado, en otro momento podríamos discutir
quiénes han generado, digamos, o qué sector de la sociedad ha generado esta visión errada del feminismo, pero yo creo que esa caricatura, ¿no? Como que las mujeres eh, estamos en contra de los hombres o que solamente nos preocupamos por nosotras, es una visión totalmente errada. Hay que pensar que la idea del feminismo de la sociedad es una idea que busca básicamente sostener todas las vidas y reproducir la vida de todos y todas. ¿A qué me refiero con esto? Lo que propone el feminismo básicamente es situar la interdependencia y la ecodependencia como base del modelo económico y social del que deberíamos dotarnos. ¿Ya? Esto no es algo que el feminismo nos dice, no es algo que deberíamos aspirar solo por una cuestión meramente ética, sino que porque la propia realidad nos ha puesto en evidencia que necesitamos de la comunidad y de la naturaleza para existir. ¿Ya? Hoy en día el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista, perdón, invisibiliza esta realidad y el resultado que tenemos hoy en día es que es una más bien una incompatibilidad total entre el sistema y la vida. Ya hay que pensar que para obtener los bienes básicos hoy en día, o sea, hablamos de agua, alimento, eh, vivienda, hay que obtenerlo en el mercado, ¿no? Y para obtenerlo en el mercado hay que tener cierta renta y para tener cierta renta hay que trabajar, ¿no? Hasta ahí la ecuación es muy fácil. Sin embargo, lo que vemos es que el sistema no tiene trabajo suficiente para todos y para todas. Y ahí la cosa se pone más compleja, porque básicamente lo que nos dice el sistema es que si yo trabajo, vivo. Y las personas que no trabajan no pueden sostener sus vidas. Por lo tanto, lo que dice el sistema, lo que dice, perdón, el feminismo es que no hay que reproducir el capital, hay que reproducir la vida. Y esto es básicamente un cambio de paradigma y es una visión bastante mucho más compleja, por supuesto, de lo que estoy diciendo, que es lo que propone la teoría económica feminista. ¿Vale? Que es algo que es mucho menos conocido como en el cotidiano, ¿no? Pero el feminismo ha desarrollado afortunadamente una teoría económica brutal respecto a cómo poder generar un cambio de paradigma y una alternativa real al sistema capitalista. Hoy en día yo podría asegurar que es el único movimiento sociopolítico que plantea una alternativa real eh, al modelo actual. Ok, perfecto. Y en otro aspecto, al menos el que nos atañe de manera más puntualmente a nosotros los psicólogos, ¿cuál es la visión implícita de salud mental que está en el feminismo? Como, bueno, un poco se relaciona con lo que estaba diciendo, porque hay que pensar que lo que busca el feminismo de alguna forma es avanzar en un modelo alternativo de buen vivir, ¿vale? Y yo diría que para avanzar en este sentido, en esa línea, también es interesante avanzar en el caso de la salud mental y cómo se aborda también hoy en día la salud mental en Chile y yo diría quizá me atrevería a decir en otros sitios también del mundo. Hay que avanzar también una mirada contextual, ¿no? Y política de la salud mental. Yo creo que muchas veces hay una mirada un poco aislada de la salud mental, dejando de lado, ¿no? Lo contextual, ¿no? El situar, ¿no? A las personas en un contexto particular. Y por lo tanto, cuando hablamos de salud mental, ¿no? Conceptos que se repiten bastante como el de calidad de vida, el de bienestar, ¿no? El de felicidad. El feminismo es todo eso y más, porque plantea un modelo que en el fondo nos permite vivir en comunidad, ¿no? Que nos permite poder tener mayor igualdad, no tan solo para las mujeres, sino que también para las niñas, para los niños, para los adultos mayores y también, por supuesto, que para los hombres y las disidencias sexuales. Por lo tanto, yo creo que es un modelo que por sí mismo contribuye totalmente a una salud mental eh, y a la salud mental en general como institución, ¿no? De manera positiva, totalmente.
¿De acuerdo? ¿Y qué ventajas ves tú precisamente en la intersección salud mental, feminismo, digamos? ¿Cuáles son las ventajas que tendría el feminismo de cara a la salud mental? Mm, esta es una visión totalmente, bueno, personal, bueno, como todo, pero, pero sí que yo siento que hay hay una actitud, bueno, hay un hábito en cuanto a lo que tiene que ver con la psicología clínica en general. Estoy pensando en la psicología clínica, ¿no? En los procesos terapéuticos, por decirlo así, ¿no? Porque dejo de lado lo que es la psicología social o otras ramas, ¿no? Pero pensando en lo que tiene que ver con los procesos terapéuticos, yo creo que hay una excesiva tendencia a señalar a los otros u otras como personas enfermas, reduciendo todo esto a la incapacidad de las personas para gestionar sus emociones o para reducirlo todo a una respuesta meramente biológica o genética. Yo creo que esto no tan solo me parece cruel, así como en sí mismo, sino que me parece que además reproduce lo más nefasto que tiene el sistema, que es la individualización del riesgo. Como, vale, tú estás enfermo, tú hacete cargo, los demás no tenemos nada, no podemos hacer nada. Digamos, y tu suerte en el fondo. Y yo creo que en ese sentido hay que perderle el miedo y las ventajas de esta mirada, ¿no? Del feminismo. Yo creo que en ese sentido hay que perderle el miedo a lo político y en el sentido amplio, ¿no? Del concepto. Y hay que mirar a las personas, como ya decía antes, en sus contextos. En sus contextos históricos, en sus contextos políticos, ¿no? Económicos, sociales, porque eso nos va a servir, ¿no? Y nos da un espectro amplísimo de cómo entender también la problemática de otras personas. Pero yo creo que el modelo feminista, como digo, hay que también avanzar, entender que es un modelo que nos afecta a todos y todas y que da herramientas para todos y todas, y por lo tanto podría ser también un modelo que se podría aplicar también a los procesos terapéuticos. No, de acuerdo. Y precisamente recogiendo un poco lo que tú me estás comentando y vinculándolo con la psicoterapia, ¿qué elementos del feminismo piensas tú que pudieran ser deseables que se incorporen, digamos, dentro de la psicoterapia o que se visualicen o visibilicen? Mira, yo creo que principalmente, y algo muy sencillo y complejo, sería que todos los procesos terapéuticos, pero en general el modelo de salud en general, tendría que tener una perspectiva de género. Yo creo que eso es fundamental. Y lamentablemente, no todas las personas obviamente están formadas para poder hacerlo, que tendría que ser parte fundamental, ¿no? Yo creo que el tener un enfoque de género, por ejemplo, en un proceso terapéutico, no tan solo va a tener un efecto y un impacto en cómo se diagnostica, sino que también en el diseño de los objetivos terapéuticos y los procesos de recuperación, ¿ya? A la vez que también van a contribuir en minimizar la perpetuación de ciertos estereotipos y de sesgos de género, que muchas veces se reproducen en los procesos terapéuticos. Hay que pensar, por ejemplo, yo no sé cómo estarán las estadísticas actualmente en Chile, pero tengo la certeza, como también se pasa en otros lugares del mundo, que son las mujeres las que tienen mayores diagnósticos de depresión y ansiedad, ¿no? Si no entendemos que, por ejemplo, esto obedece también a un contexto político y social, corremos el riesgo de naturalizar esto y afirmar que las mujeres simplemente tienen mayores diagnósticos de ansiedad y depresión por motivos solamente biológicos, cuando la verdad es que no es así necesariamente. Por lo tanto, yo creo que es importante que las personas que están dedicadas a la terapia, por ejemplo, sea cual sea la corriente, tienen que tener conocimientos profundos también de los mecanismos que construyen malestar y sufrimiento. Yo creo que es fundamental que los psicólogos no contribuyan a naturalizar y también a invisibilizar ciertos roles de género y ciertas desigualdades en las personas. Yo creo que es fundamental que podamos
situar, insisto, como situar a las personas en un contexto. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de depresiones, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de estrés, no tan solo estamos frente a personas que no saben gestionar sus emociones. Me parece súper reduccionista y limitante también ese tipo de diagnóstico. Yo creo que obedecen también digamos, al sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Trabajamos muchas horas al día, por ejemplo, mucha gente tiene más de un trabajo. Por lo tanto, todos esos elementos, en el fondo, que son parte del sistema en el que estamos inmersos, también dan cuenta y nos ayudaría muchísimo a hacer diagnósticos que no sean tan limitantes para el otro, ¿no? Y también para desarrollar, insisto, objetivos terapéuticos que sean mucho más ajustados también y a la realidad en la que estamos. Yo creo que es importante que la figura del terapeuta se ajuste a ese contexto y sepa que las condicionantes de las enfermedades mentales también obedecen a, digamos, al entorno, ¿no? No, de acuerdo. No, absolutamente interesante el punto que tú remarcas. Y finalmente, para finalizar, Verónica, a tu juicio, ¿cuáles son las principales ventajas del feminismo y por lo cual tú recomendarías a las personas, a nuestra audiencia y en general a cualquiera que se enterase más sobre el Mira, yo feminismo, creo me refiero? que sí, sí. Yo creo que retomando lo que venimos hablando del principio, así como hacer una especie de prueba de si entendimos o no lo que estábamos hablando. Al principio yo decía que el feminismo es mucho más que un movimiento de mujeres que buscan la igualdad, ¿no? Por lo menos yo lo entiendo así. Si nos ponemos en ese contexto y en ese escenario, que el feminismo en el fondo es un movimiento sociopolítico que busca el mejor vivir de todas y de todos, entendiendo, por supuesto, que tiene como sujeto político a la mujer, porque somos las mujeres las que estamos, digamos, o hemos sido históricamente sujetos de opresión, pero entendiendo que en el fondo el movimiento busca el mayor bienestar, como ya lo decía. Si entendemos eso, entendemos que es un movimiento y es un movimiento en el fondo como práctico, pero también la teoría nos ayudaría a comprender muchas otras cosas. En el fondo lo que quiero decir es que si entendemos que esto nos afecta a todos y a todas, entenderíamos que es necesario y muy necesario que nos instruyamos en esto, o sea, que entendamos en el fondo de qué va esto, de qué va la lucha, despojarnos un poco de la caricatura, ¿no? que se ha generado en torno al feminismo. em, y en el fondo entender que este es un movimiento que busca bienestar, que busca buen vivir, que busca mayor igualdad, mayor equidad, eh, y que por lo tanto también tiene un impacto en nuestra salud mental. Por supuesto que sí, y que tiene un impacto también en cómo nos desarrollamos, en nuestro impacto, tiene un impacto social importante. eh, Muchas mujeres que se han involucrado activamente en el movimiento feminista reportan también mejor salud mental, porque en el fondo han encontrado también un círculo de contención, de entendimiento, de identificación que les permite comprender mejor sus procesos identitarios y sus historias de vida. Por lo tanto, yo creo que independientemente que seamos mujeres, hombres o disidencias sexuales, yo creo que es importante poder adentrarnos en esto como, ya sea, insisto, como movimiento político, social, o también desde la teoría de feminista, para ir entendiendo cómo en el fondo se plantea, digamos, este movimiento y que en el fondo es un movimiento que hoy en día, insisto, está planteando una alternativa real. Que hay seriedad en esto, o sea, estamos hablando de personas que han trabajado muchísimo, que plantean una teoría económica totalmente alternativa y que podrían darnos ciertas luces de cómo ir a avanzar en un contexto que a veces parece un poco distópico, pero que por lo tanto el movimiento feminista nos plantea una salida, yo creo que bastante interesante. Entonces yo
yo invito a todos y a todas a que nos podamos como interiorizar más. Yo siempre estoy aprendiendo, siempre estoy leyendo cosas nuevas de diferentes sitios, de diferentes personas que a veces son más formadas, que a veces no son más formadas, digamos, en el movimiento, en la calle propiamente tal, pero que yo siento que es algo que nos nutre y que seguramente nos puede dar ciertas luces para entender muchas cosas de las que hoy día están sucediendo. Absolutamente. Verónica, te quiero agradecer mucho este espacio, este tiempo. Nos ha servido de pasamano, al menos en términos de video, para una aproximación al feminismo. Agradezco mucho tu entrega, en este caso, claramente, tu detallismo, tu profesionalidad, y espero que en algún otro momento podamos conversar de algún tema relacionado u otro, dado que tú eres psicóloga y que seguro que hay muchos temas interesantes que pudiéramos conversar. Un abrazo a la distancia y ojalá nos podamos volver a ver. Muchas gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Seguro que podríamos encontrar en otro momento para hablar de otros temas que me encantan. Así que nada, ojalá que les guste y que esto de alguna manera genere una cierta curiosidad y que podamos en el fondo seguir indagando en estos temas que son tan interesantes. Así que nada, muchas gracias y un saludo también a todas y a todos. Absolutamente.